Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, nos piden encontrar la corriente IB en el siguiente circuito. Vemos que la corriente IB es la corriente que pasa por la resistencia de 250 ohms. Aquí podemos ver que escribir la palabra supernodo. ¿Por qué vamos a ver supernodo? Bueno, porque va a haber algunos circuitos que nos enfrentemos en los que la fuente de voltaje, como en este caso, aunque es una fuente de voltaje dependiente, no importa, sigue siendo una fuente de voltaje porque tiene una terminal positiva y una terminal negativa. Recordemos que la fuente de corriente la identificamos con una flechita, ¿no? En este caso, pues es una fuente de voltaje por las terminales. Vemos que no está referenciada a tierra. El negativo no está a tierra y el positivo tampoco está a tierra. O sea, está esta fuente de voltaje entre dos elementos. En este caso, pues entre unas resistencias y entre otra resistencia. Cabe recalcar que, así como vimos en los anteriores videos, esta fuente de voltaje está en serie con esta resistencia. Si yo quisiera evitarme el supernodo, entonces yo lo que podría hacer es cambiar esta fuente de voltaje en la posición de la resistencia, es decir, aquí poner una resistencia de 150 y aquí poner la fuente de voltaje que es 60 IV. Esa sería una opción y aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en un solo nodo, puesto que ahora sí la fuente de voltaje está referenciada a tierra. Pero vamos a ver en ejercicios posteriores que no siempre se puede hacer eso, entonces es necesario saber el método del supernodo. Primero vamos a identificar qué es un supernodo. Un supernodo es, o se produce más bien, cuando la fuente de voltaje, una fuente de voltaje está entre dos elementos, ¿sí? Aquí podemos ver claramente que esta fuente de voltaje está entre estos dos elementos y entre este resistor, ¿sí? Entonces, este lo podemos llamar, por ejemplo, V1 y este lo podemos llamar, por ejemplo, V2. Cuando tenemos este caso de que la fuente de voltaje está entre dos elementos, bueno, yo lo que recomiendo es redibujar el circuito y lo vamos a redibujar en lugar de poniendo esta fuente de voltaje, vamos a dibujarla como si fuera un cortocircuito. Si no sabemos qué es un cortocircuito, los invito a ver los videos de teorías de circuitos en donde explico qué es un circuito abierto y qué es un cortocircuito. Cuando tengamos fuentes de voltaje lo vamos a redibujar como cortocircuito. Muy bien, entonces vamos a tener una fuente de voltaje que es la de 24, ¿sí? Una resistencia de 250 que es por donde va a pasar mi corriente IB, una resistencia de 50, el cortocircuito, ya no escribo la fuente de voltaje dependiente y esta de 150. Muy bien, aquí voy a anotar los valores sin las unidades, puesto que ya sé que nada más son ohms, no son kiloohms ni nada, entonces nada más voy a poner 50 y aquí 250, este es más menos de 24. Y bien importante, aquí vamos a conservar esos voltajes que habíamos dicho, V1 y V2. Sin embargo, vamos a decir que V1 y V2 son el mismo nodo, pero es importante tener esta distinción de nombres porque posteriormente para la ecuación de restricción eso nos va a ayudar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto va a ser un mismo nodo. Quiere decir que si observamos, por ejemplo, si nosotros decimos que esto que voy a señalar en amarillo es el mismo nodo, entonces solo tendríamos un nodo en todo mi circuito, ¿no? Puesto que esta parte está uniendo a esta resistencia de 150, esta de 250 y a esta de 150. O sea, este está uniendo a tres elementos, por lo tanto este es un nodo eléctrico. Sin embargo, vamos a tener una ecuación de restricción que vamos a aprender también a cómo calcularla, ¿no? O cómo obtener esa ecuación, porque vamos a tener un sistema de ecuaciones. Muy bien, lo primero que tendríamos que hacer es dibujar las corrientes. Sé que esta fuente de voltaje va a producir una corriente que pase a través de este resistor y como ya nos dice el problema, esa corriente se llama IB, ¿no? Entonces voy a conservar el nombre y le voy a dejar IB. Muy bien, aquí V1 pues va a traer una corriente hacia abajo que le vamos a llamar pues I1 porque es la corriente que produce el voltaje V1 y aquí pues voy a tener I2, ¿no? Recordemos que estos nombres ustedes les pueden poner el nombre que quieran. Ya que tenemos eso, pues aplicamos la ya conocida ley de corrientes de Kirchhoff y lo que hacemos pues es las corrientes que entran al nodo son igual a las corrientes que salen del nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? Pues entran IB, ¿no? Solo esa. Entonces voy a tener IB va a ser igual a ¿qué corrientes salen del nodo? Recordemos que esto que dibujé de amarillo simplemente es el mismo nodo, ¿no? Entonces I1 e I2 están en el mismo nodo, entonces van a salir estas dos, I1 más I2. Perfecto.
IB, ¿quién es IB? Ah, pues yo aquí dibujo la polaridad de mi resistencia. Sé que por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo, ¿no? Por donde entra y por donde sale, por donde entra y por donde sale. Entonces, sabiendo eso, yo sé que por ley de Ohm, V es igual a RI, por lo tanto la corriente es igual a V sobre R. V va a ser el voltaje que sienta la resistencia o que tenga la resistencia. Quiere decir que va a ser el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa. ¿Quién es el voltaje en la terminal positiva? Ah, pues es 24. Entonces empezamos escribiendo eso. 24 menos el voltaje que tenga en la terminal negativa. Es V1. Muy bien. Entonces le voy a poner V1 sobre la resistencia, ¿no? Porque eso me dice la ley de Ohm. V entre R sobre la resistencia. 250. Recordemos que son ohms, ¿no? Y 1 va a ser simplemente el voltaje que siente en la terminal positiva, que va a ser V1, menos el voltaje que siente en la terminal negativa, pero fijémonos que aquí está tierra, ¿no? Y tierra es 0 volts, entonces pues menos 0, sobre la resistencia, sobre 50 ohms, ¿sí? Más I2. ¿Quién es I2? Ah, pues es el voltaje que tenga en la terminal positiva, V2. Entonces voy a tener aquí V2 menos el voltaje que siente en la terminal negativa, pero es tierra, entonces tierra es 0 volts, 0 sobre 150. Muy bien, para simplificar esto nosotros podemos multiplicar, por ejemplo, por 250 ohms, porque recordemos que todo está en ohms, todo esto es ohms. Y de esta manera, bueno, yo cuando multiplique 250 ohms entre 250 ohms se me cancela y solo me queda el numerador. Entonces voy a tener 24 menos V1, ¿sí? Va a ser igual a 250 entre 50, pues es 5, ¿no? Entonces voy a tener 5V1 y ese 0 pues ya no lo escribo, ¿ok? Más, aquí tengo 250 entre 150. 250 entre 150 sé que es 5 tercios, ¿no? 5 tercios de V2, ¿ok? Aquí lo que puedo hacer es este V1 que tengo aquí negativo, lo puedo despejar, ¿no? O más bien lo puedo pasar hacia la derecha para simplificarlo con el otro 5V1. Por lo tanto voy a tener aquí 24 volts, va a ser igual a 5 más 1, va a ser 6V1 más 5 tercios de V2. Y esta sería mi primer ecuación. Pero ¿qué observamos? Observamos que ya solo tenemos un nodo y tenemos una ecuación con dos incógnitas y recordemos que eso no se puede resolver. Nosotros necesitamos otra ecuación. A esa ecuación la vamos a llamar ecuación de supernodo o ecuación de restricción. ¿Cómo vamos a calcular esa ecuación? Pues simplemente vamos a decir que el voltaje que tenga en mi diagrama original, o lo podemos también ver en el que redibujamos, yo aconsejo más en el diagrama original, el voltaje 1 menos el voltaje 2 va a ser igual al valor de mi fuente de voltaje, ¿sí? En este caso estamos de acuerdo que mi voltaje que tiene en la terminal positiva pues es V1, entonces lo podemos empezar a escribir así, V1 menos el voltaje que tenga en mi terminal negativa, en este caso va a ser V2, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener V2 y esto va a ser igual al valor que tenga mi fuente de voltaje, en este caso pues es dependiente, ¿no? 60 IB. Pero yo IB ya lo calculé antes, lo calculé en mi ley de corrientes de Kirchhoff. IB es 24 menos V1 entre 250. Entonces yo puedo sustituir ese valor aquí. Entonces voy a tener V1 menos V2 va a ser igual a 60 por IB. Va a ser 24 menos V1 entre 250. ¿Sí? Voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón. Este 250 que está aquí lo puedo simplificar con un 0 de este 60, quedándome V1 menos V2 es igual a 6 por 24 menos V1 entre 25. Este 25 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría 25 que por V1 menos V2, ¿no? Y esto es igual a 6 por 24 menos V1. Nosotros aquí podemos hacer ley distributiva en mi ecuación. Me quedaría 25V1 menos 25V2 y aquí me quedaría igual, ¿no? Una ley distributiva.
6 y por este también. Entonces me quedaría 6 por 24, me queda 144 menos 6V1. Lo que puedo hacer aquí es este 6V1 pasarlo al lugar de variables. En este caso se va a simplificar con este 25. Si yo sumo 6 más 25, porque del otro lado voy a estar sumando, entonces me va a quedar 31V1 menos 25V2 es igual a 144. Y si nos fijamos, esta otra ecuación tiene las mismas incógnitas que mi otra ecuación. Entonces yo ya llegué a un sistema de ecuaciones de 2 por 2, en donde voy a encontrar los voltajes en los nodos, ¿sí? En los nodos de mi supernodo. Entonces, ya teniendo esto, lo que nosotros podemos hacer es uso de nuestra calculadora para hallar pues el sistema de ecuaciones. Nosotros tenemos que darle enter en mode, luego en 5 y observamos, es un sistema de ecuación de 2 por 2, ¿no? Es un 2 por 2, entonces le damos 1. Aquí tendríamos que meter los valores, tendríamos que escribir 6V1, entonces 6, le damos enter. Luego tenemos 5 tercios, bueno, aquí yo pondría 5 entre 3 entre paréntesis. Podríamos omitir los paréntesis, es simplemente costumbre mía. Entonces damos enter y eso aquí lo igualo a 24 positivo. 24 positivo. Y ahora vemos mi ecuación 2. Mi ecuación 2 es esta. Entonces yo tendría 31V1, ¿sí? 31V1, enter. 25V2 pero negativo, menos 25. Y eso va a ser igual a 144 positivo. 144. Observamos que la primera variable que metimos es V1 en ambos casos, porque tenemos 6 y 31. Entonces, aquí la calculadora me va a dar un resultado para X y un resultado para Y. X va a ser la primera variable que nosotros hayamos metido, en este caso V1, y Y va a ser la segunda variable que metimos. En este caso, pues metimos 5 tercios y menos 25. Entonces, Y va a ser V2. Entonces damos enter y enter otra vez. Nos da una fracción, si podemos observar, 504 sobre 121. Esta tecla nos va a convertir la fracción a decimal. Entonces vamos a tener como V1 4.16528. Entonces vamos a anotarlo aquí. V1 es igual a 4.16. Y V2, pues vamos a ver cuánto es. V2 me queda menos 0.5950. Esto en qué unidades, pues son volts, ¿no? Y ya encontraríamos los voltajes en los nodos. Sin embargo, el ejercicio nos está preguntando la corriente IB, ¿sí? ¿Qué corriente va a sentir o qué corriente va a tener esta resistencia? Pues yo ya sé que va a ser el voltaje en su terminal positiva menos el voltaje que tenga su terminal negativa entre la magnitud de la corriente. Eso quiere decir que IB va a ser 24 menos V1 entre 250, pero V1 yo ya lo tengo, V1 es 4.16, entonces vamos a hacer una nueva ecuación para decir que IB va a ser igual a 24 menos V1 sobre 250, sabiendo que V1 ya lo tengo. Entonces nosotros vamos a hacer esta operación, vamos a salir del modo de matriz y vamos a meter 24 menos V1, que nos quedó 4.16, entre 250. Ok, nos queda 0.07936. 0.07936 amperes. Sin embargo, nosotros no solemos usar estos números tan pequeños, nosotros solemos usar los prefijos. Entonces, algo que podemos hacer es, en la calculadora tiene una tecla que dice ENG. Nosotros al oprimirlo, nos los va a pasar a notación decimal, y si vemos esto es 79.36 por 10 a la menos 3, pero nosotros sabemos que por 10 a la menos 3 es mili, según los prefijos que ya estudiamos. Entonces, IB lo podemos ver como 79.36 miliamperes, y ese va a ser el resultado de nuestro ejercicio.